todos llevamos una sombra. Y cuanto menos consciente es de ella, más oscura y densa se vuelve. ¿Qué pasaría si lo más aterrador que existe viviera dentro de ti? Todos tenemos un lado oculto. Una parte que no mostramos, que incluso negamos. Una región del alma donde habitan nuestros impulsos, miedos y deseos más reprimidos. Carl Gustav Jung la llamó la sombra. Y quien no se atreve a mirarla de frente, está condenado a ser su esclavo. ¿Qué es la sombra? Carl Gustav Jung, psiquiatra suizo y padre de la psicología analítica, definió a la sombra como la parte de nuestra psique que contiene todo lo que reprimimos, negamos o no queremos aceptar de nosotros mismos. No es necesariamente malvada, pero sí peligrosa, porque es inconsciente. Está hecha de traumas, miedos, deseos prohibidos, envidia, orgullo, violencia, lujuria, todo lo que creemos inaceptable. Cita de Jung: desafortunadamente, no hay duda sobre la naturaleza esencialmente inferior de la sombra. Si en el individuo reprimimos los rasgos inferiores de nuestra naturaleza y luego los descubrimos en otra persona, nos indignamos. Carl Jung, Psicología y Religión Oriental. El primer ejemplo es vida diaria. Un hombre que se considera amable y tranquilo puede tener explosiones de ira descontrolada cuando se siente humillado. Esa ira no desapareció, vivía en su sombra. El segundo ejemplo es cultural. En sociedades muy religiosas, la sombra puede manifestarse como fanatismo o doble moral. Lo que se reprime socialmente emerge de forma distorsionada. La sombra no es maldad en sí misma. Es todo aquello que, por razones sociales, morales o personales, decidimos no aceptar como parte de nosotros. Puede ser la rabia que ocultamos con una sonrisa, el egoísmo que disfrazamos de generosidad, o el deseo reprimido bajo la máscara de la virtud. Jung decía, la sombra es aquello que una persona no desea ser. No solo contiene lo negativo, también lo reprimido, lo olvidado, incluso lo potencial. ¿Por qué es importante reconocerla? Jung afirmaba que ignorar a la sombra nos condena a ser dominados por ella. Lo que no se hace consciente, se convierte en destino. El tercer ejemplo es proyección. Cuando alguien nos irrita profundamente sin razón, a menudo estamos proyectando en esa persona aspectos de nosotros que rechazamos. Cita de Jung en pantalla. Conócete a ti mismo, no es una frase superficial, es un acto de valentía. Aceptar nuestra sombra no significa actuar como salvajes, sino mirarla de frente y decir, sé que estás ahí, y te integro con conciencia. ¿Cómo se forma? Desde la infancia, aprendemos lo que es bueno o aceptable, y lo que no. Lo que encaja, y lo que es rechazado. Así, vamos arrojando aspectos de nuestra personalidad a una especie de sótano psicológico. No desaparecen, simplemente quedan ocultos, como sombras esperando una oportunidad para manifestarse. ¿Te has preguntado por qué ciertas personas o situaciones te provocan una reacción desproporcionada? Tal vez estés viendo reflejada tu sombra en el otro. La sombra en lo esotérico y lo paranormal. El concepto de la sombra también ha resonado con el mundo esotérico. Muchos creen que esas entidades oscuras que sentimos cerca son en realidad proyecciones de nuestro inconsciente. Algunos ocultistas hablan del doble o cuerpo sombra, una parte de nuestro ser que puede manifestarse fuera del cuerpo físico en ciertas prácticas astrales o rituales. Ritual simbólico. En algunas tradiciones chamánicas, enfrentarse a una bestia interna o ser sombrío en visiones representa el proceso de integración de la sombra. La sombra en el esoterismo y lo simbólico. En muchas tradiciones esotéricas, la sombra tiene forma simbólica. El demonio interior, el lobo, la noche oscura del alma. Es el guardián del umbral, el ser que debemos enfrentar para cruzar al siguiente nivel de conciencia. La alquimia la llamaba la nigredo, la fase negra. El momento de caos necesario antes de la transformación. Enfrentar la sombra es descender a los propios infiernos, como Dante.
para poder, eventualmente, emerger con luz propia. La proyección, la sombra fuera de nosotros. Lo que negamos en nosotros, lo vemos en los demás. Criticamos la arrogancia, sin ver nuestro orgullo. Nos enfurece la manipulación, sin admitir nuestra propia necesidad de control. Esta es la proyección, una defensa psicológica poderosa. Vemos monstruos afuera, porque no queremos verlos nuestros dentro. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida, y lo llamarás destino, decía Jung. El camino hacia la individuación. El proceso de individuación, el camino hacia la totalidad psíquica según Jung, requiere confrontar e integrar nuestra sombra. Esto no significa sucumbir a nuestros impulsos oscuros, sino reconocerlos, comprender su origen y aprender a gestionarlos de manera consciente. Al integrar la sombra, ganamos autoconocimiento, autenticidad y una mayor capacidad para la empatía y la comprensión hacia los demás. Cita de Jung: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Carl Jung, Psicología y Alquimia. ¿Cómo integrar la sombra? La integración no es un evento, es un camino. Un proceso continuo de autoobservación, humildad y sinceridad. Técnicas sugeridas. Diario de sombras, escribir lo que nos molesta, sin censura. Meditación en estados de incomodidad emocional. Terapia junguiana o análisis de sueños. Creatividad, usar el arte para representar lo que no podemos decir. Cuando integras tu sombra, te vuelves más completo, más humano y paradójicamente, más luminoso. ¿Por qué debemos integrarla? No se trata de eliminar la sombra, sino de conocerla, integrarla. Dejar de temerle. Porque solo cuando reconoces tus oscuridades, puedes elegir actuar desde la libertad y no desde la reacción automática. El arte, la creatividad, la autenticidad, muchas veces nacen de esa zona oscura. De esa materia prima olvidada. El verdadero crecimiento espiritual no es luz sin sombra. Es luz que ha atravesado la sombra. ¿Cómo podemos empezar a trabajar con nuestra sombra? El primer paso es la autoobservación honesta. Prestar atención a nuestras reacciones emocionales intensas, a nuestros juicios rápidos y a las personas que más nos irritan puede ofrecernos valiosas pistas sobre nuestros propios aspectos sombríos. La práctica de la introspección, llevar un diario, explorar nuestros sueños y, en algunos casos, la terapia, pueden ser herramientas poderosas en este proceso de integración. Abrazar nuestra sombra no es un camino fácil, pero los beneficios son profundos. Nos permite ser más auténticos, liberar energías creativas reprimidas, desarrollar una mayor compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás, y construir relaciones más genuinas y significativas. Al dejar de luchar contra nuestra propia oscuridad, encontramos una mayor plenitud y totalidad. La sombra no es tu enemigo. Es tu reflejo. Solo quien se atreve a mirar en la oscuridad puede encontrar su verdadera luz. Mira dentro. No temas a lo que encuentres. Porque solo el que atraviesa la noche puede ver nacer el sol desde el abismo. Suscríbete si quieres seguir explorando lo que se esconde detrás del velo. Síguenos para más misterios, psicología profunda y esoterismo real. Saludos a todos. Y hasta la próxima.